población grande en distintos puntos del tiempo. Entonces, lo que les decía hace un momento, es decir, el panel se va formando a partir de reunir información transversal en diferentes puntos de tiempo, pero para los mismos individuos. Dice aquí, por ejemplo, en cada año se puede extraer una muestra aleatoria de los salarios por hora, la educación, la experiencia, la fuerza laboral activa. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, uno podría hacer una investigación de la situación socioeconómica de los profesores en la Universidad de Nariño. Pero si uno quisiera armar un panel, entonces uno tendría que partir de un grupo base y de ahí seguirlo monitoreando durante un periodo de tiempo. Y tendría uno que tener la seguridad de que no se van a ir. Entonces uno diría, ¿a dónde le apunto? Pues a los catedráticos no, porque el catedrático se puede ir. El catedrático puede decir, chao. El que no se va a ir, entre comillas, es el tiempo completo. Pero, por ejemplo, si un tiempo completo fallece, ya, chao, se daña el experimento. ¿De acuerdo? Entonces, hay que pensársela muy bien, hay que tener cierto cuidado con eso. En cualquier otro año es posible extraer una muestra aleatoria de los precios de venta, la superficie, el número de baños, etc. Entonces, si yo tengo un panel, yo puedo concentrarme en analizar todo el tiempo que cubre el panel o puedo analizar un periodo de tiempo que me interese, o sea, extraer una muestra temporal, ¿cierto? O incluso puedo extraer un conjunto de individuos que me interesen. Por ejemplo, si tengo un panel de profesores, yo puedo decir, bueno, me interesa el subconjunto de profesores. Y me interesa lo que pasó con las profesoras, por ejemplo, en el año 2020. Entonces yo puedo extraer subgrupos y hacer modelación con subgrupos, dado que tengo un panel. Entonces puedo ver el agregado, que sería toda la información que tengo en el panel, pero también puedo hacer análisis por subgrupos, que pueden ser temporales o pueden ser individuales, ¿de acuerdo? Entonces puede ser una ventaja. Dice aquí, desde un punto de vista estadístico, estos conjuntos cuentan con una importante característica. Constan de observaciones independientemente muestradas, es decir, se hace un muestreo para un año, por ejemplo, ¿cierto? En la gran encuesta integrada de hogares se hace un análisis, por ejemplo, incluso para un mes, 2020, enero, ¿cierto? Y yo puedo comparar el enero del 2020 con el enero del 2021. Y son procesos independientes, ¿de acuerdo? Son procesos independientes. Entonces, este es un aspecto clave también en los análisis de corte transversal. Entre otras cosas, excluye la correlación entre los términos de error para distintas observaciones. Querría eso en parte decir, ¿cierto?, que cuando yo hago un proceso de muestreo en el enero del 2020 y voy a hacer otro proceso de muestreo para los mismos individuos, pero es otro proceso, ¿cierto?, para el 2021, entonces no van a haber los mismos errores. Por lo tanto, uno supondría, ¿cierto?, y uno supone varias cosas en econometría, que no deberían existir problemas de autocorrelación. ¿De acuerdo? No deberían haber problemas de autocorrelación. Pero el problema es que pueden haber problemas de autocorrelación espacial y temporal y se pueden combinar. ¿De acuerdo? Entonces se pueden combinar. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Aquí estamos todavía viéndolo muy superficialmente. Una combinación independiente de cortes transversales difiere de una sola muestra aleatoria en cuanto a que es probable que el muestreo de la población en distintos puntos del tiempo conduzca a observaciones que no se distribuyen de modo idéntico. Aquí insisto en una cosa que me parece que es muy relevante, yo creo que es demasiado relevante y a veces poco se alcanza a estudiar, y es el hecho de que yo puedo tener una población en el año 2010 que se distribuye normal, por ejemplo, y esa misma población en 2020 voy a revisar el tipo de distribución que tiene y ya no se distribuye normal. ¿De acuerdo? Entonces, las poblaciones estadísticas, las distribuciones estadísticas de las poblaciones pueden cambiar en el tiempo. ¿De acuerdo? Eso puede suceder. Y uno de los supuestos del análisis econométrico es que se supone que las poblaciones, el conjunto de individuos, se distribuyen de manera idéntica, independiente e idénticamente distribuida. ¿De acuerdo? Es un supuesto fuerte que se hace acá. Un supuesto muy fuerte. En los datos de panel
se dice la repetición de la encuesta con el mismo conjunto de unidades de corte transversal con la misma información a lo largo del tiempo forma un panel. ¿De acuerdo? Ya esta idea la hemos comentado varias veces. Los datos de panel o datos longitudinales, por lo tanto, consisten en observaciones repetidas de las mismas unidades de corte transversal durante un periodo de tiempo que forman observaciones de series de tiempo de varias unidades de corte transversal. ¿De acuerdo? Esa idea ya la hemos comentado también. Las unidades de corte transversal pueden ser individuos, hogares, empresas o países. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si yo quisiera hacer un análisis de panel y me interesa, por ejemplo, ir a la fija, ir a la segura, yo puedo decir, hago un análisis para América Latina, ¿cierto? Entonces, los países de América, México siempre será México. Datos de crecimiento económico de México los tengo desde hace tiempo y pueden tener una frecuencia más o menos, una frecuencia similar no, la misma frecuencia que, por ejemplo, para los datos de Colombia. Entonces yo puedo, por ejemplo, construir un panel de crecimiento económico, por ejemplo, de México, de Colombia, de Brasil, de Argentina, de Perú, y con eso ya voy formando un panel. Si a mí me interesa, por ejemplo, tasas de interés, entonces voy revisando para este conjunto de países cómo han avanzado las tasas de interés a lo largo del tiempo y voy estructurando el panel. Es decir, yo puedo estructurar un panel, ¿de acuerdo? Es decir, no es algo que no pueda hacer, lo puedo hacer. ¿Cuál es la dificultad? La dificultad es que a mí me interesa hacer algo aplicado a nivel micro. Entonces yo digo, quiero hacer un panel para los egresados del programa de economía. Si no hay una encuesta que se aplique con periodicidad, ¿cierto? Para esos mismos estudiantes, por ejemplo, desde el primer semestre hasta el último semestre, pues ya no puedo hacer panel. ¿De acuerdo? Pues sería muy interesante, por ejemplo, que uno pudiera hacerle un seguimiento a cómo están los estudiantes de economía del primer semestre y cómo están en el décimo. Pero ahí tengo un problema. No siempre van a estar los mismos individuos. Entonces el panel va a sufrir allí un desbalanceo porque, por ejemplo, hay individuos que se matriculan el primer semestre pero ya no llegan al décimo semestre. Entonces el panel se desbalancea porque no se conservan los mismos individuos. ¿De acuerdo? Ese panel desbalanceado se puede trabajar, pues hay unas técnicas estadísticas que permiten ver si sí se puede o no se puede. ¿De acuerdo? Un conjunto de datos de panel, incluso si tiene tanto una dimensión de corte transversal como una de serie de tiempo, difieren algunos importantes aspectos de una combinación independiente de cortes transversales. La desventaja de las series cross-section es que solamente capturan un momento. Ahora, si yo utilizo, por ejemplo, un panel de 2 momentos con varios individuos, pues eso básicamente lo que va a hacer es un micropanel. Y ahí tendría yo solamente 2 momentos, pero debería, para compensar, tener muchos individuos, ¿de acuerdo? Lo que nos está diciendo aquí es básicamente, bueno, la información solamente de corte transversal enfrentada a un panel ya está en desventaja. ¿De acuerdo? O sea, corte transversal frente a un panel ya va a estar en desventaja por la riqueza que el panel ofrece en términos del tiempo. Para el análisis econométrico de datos de panel no se puede dar por sentado que las observaciones se distribuyan de forma independiente en el tiempo. Ya comenté un poco ese tema de las distribuciones. Por ejemplo, los factores inobservables, ojo, como la capacidad, ¿cierto? La capacidad que pueda tener un individuo. Por ejemplo, hay individuos que tienen más o menos las mismas características, pero que pueden presentar diferentes retribuciones salariales. Y un individuo puede tener mucho más salarios o mucho más ingresos laborales porque tiene más, llamémoslo así, capacidades, soft skills, por ejemplo. Entonces, medir eso, medir las soft skills, las capacidades intrínsecas de los individuos, esos inobservables, es muy complicado. ¿De acuerdo? Entonces, esos factores inobservables, dice aquí, que influyen en el salario de una persona en el 2019, también influirán en el salario de esa persona en el 2020. Los factores inobservables que afectan la tasa de delitos de una ciudad en 2015 también afectarán esa tasa en 2020. Bueno,
Aquí estamos manejando un supuesto, ¿no? Ese es básicamente un supuesto, el hecho de que los inobservables, ¿cierto? Las características intrínsecas de los individuos se van a mantener en el tiempo. Yo no sé si ustedes han leído un libro que se llama Flores para Algernon. Se puede descargar de internet. No se vayan a ver la película ni la serie. El libro cuenta un poco la historia de un tipo que es retrasado mental y que es objeto de un experimento psicológico para que pueda recuperar su capacidad mental. Para no spoilear el final del libro, lo interesante del libro es que el tipo, que en principio es retrasado mental, empieza a tener cada vez un mayor desarrollo cognitivo que incluso supera por mucho la media. Es un tipo que termina volviéndose demasiado inteligente. Y usted, lo bueno es que a medida que va leyendo el libro, capítulo por capítulo, se va dando cuenta de esa evolución hasta que va a llegar a un punto en donde usted dice, bueno, esto ya no lo escribe un retrasado mental, porque es un diario lo que le está haciendo. Entonces, aquí estamos suponiendo que las características de los individuos se mantienen en el tiempo, cosa que es más o menos complicada. Porque, por ejemplo, no siempre el profesor Julio fue profesor Julio. Entonces hubo un momento en donde no tenía habilidades econométricas, ¿cierto? Sobre todo, véalo en primer semestre de economía, no tenía ni idea de qué era la econometría, ¿de acuerdo? Entonces hay ciertas habilidades de los individuos que se adquieren con el tiempo. Y por eso el tema de aspectos como la educación, ¿cierto? Que puedan generar más habilidades o destrezas en los individuos. Entonces aquí estamos asumiendo que las capacidades de los individuos se mantienen más o menos en el tiempo y que pueden crecer con el tiempo. Así que, por ejemplo, no sé, si usted, por ejemplo, en el colegio conoció a un amigo o una amiga que era muy inteligente, estaríamos suponiendo que hoy sigue siendo inteligente. Pero resulta que la inteligencia es un activo que hay que cuidarlo, ¿cierto? Entonces, usted puede ser muy inteligente, pero si no lee, si no estudia, si no hace algo por dinamizar su mente, pues eso se puede perder en el tiempo. Entonces, aquí estamos suponiendo que si un individuo es inteligente en un periodo de tiempo, se supone que va a seguirlo siendo a través del tiempo. Y ese puede ser un supuesto demasiado fuerte también, ¿de acuerdo? Introductoriamente lo vamos a sostener, pero como siempre en econometría, esos supuestos se pueden revisar a ver si son coherentes o no. Entonces, por este motivo se han ideado modelos y métodos especiales para analizar datos de panel. De hecho, cuando nosotros analizamos efectos fijos, ¿cierto? Estamos suponiendo más o menos esto, que las características de los individuos se mantienen en el tiempo, que son más o menos constantes en el tiempo, ¿de acuerdo? Pero también es posible que las características puedan cambiar, y si cambian, pueden cambiar incluso de manera aleatoria. Y esa es la preocupación al estimar efectos aleatorios, por ejemplo. Pero sobre eso vamos a hablar más adelante. El análisis de datos de panel ha crecido rápidamente debido a la disponibilidad de programas econométricos y estadísticos. Hace 30 años era muy difícil hacer este tipo de econometría porque la matemática de tablero, la matemática teórica no permitía llevarla a la práctica por su complejidad a través de la estimación de parámetros. Entonces era algo que se sabía que pasaba, se intentaba teorizar, se hacían desarrollos teóricos a nivel matemático muy complejos. Hay libros de econometría matemática que esbozan algunas características de él, pero el desarrollo de los software es lo que permite que se puedan hacer estas cosas y que se puedan hacer rápidamente, ¿de acuerdo? Entonces, y eso lo charlaba hoy en la mañana con un profe que me preguntaba algo sobre un tema de programación. Me decía, el problema de la programación es que a veces cuando el estudiante no tiene buenos fundamentos, puede llegar a un punto en el que programa sin pensar y ya no sabe qué es lo que está haciendo, sino que actúa mecánicamente. Entonces se vuelve un autómata, ¿de acuerdo? Entonces la idea pues es que al menos se tenga un desarrollo conceptual, se sepa más o menos qué es lo que se está haciendo, porque la complejidad matemática, por ejemplo, que va a tener esto, sí, ya ni siquiera vale la pena rayar el tablero, porque
no se va a llegar a mucho aún con un modelo muy pequeñito, ¿de acuerdo? Muy complejo hacer estimaciones a mano. Entonces los programas econométricos y estadísticos permitieron superar eso. Sin embargo, recopilar los datos de panel pues es costoso, ¿cierto? Y es mucho más costoso que obtener datos de time series, que ya pueden venir dados porque instituciones oficiales los recopilan, y datos de corte transversal que a veces uno mismo obtiene a partir de la aplicación de una encuesta. Por este motivo, los datos de panel no están ampliamente disponibles, incluso en muchos países desarrollados, ¿cierto? Aquí dice, bueno, ¿conoce usted fuentes? Pues ya les he dado pistas sobre la gran encuesta integrada de hogares, y si usted es más o menos curioso, pues puede buscar o armar los paneles, ¿no? Aquí, por ejemplo, el CEDE de la Universidad de los Andes tiene un panel de municipios. Entonces usted se mete a la página del CEDE de la Universidad de los Andes, ellos lo estructuran. En el DANE hay una base que se llama 6600, que incluye datos de educación formal. La Universidad de los Andes tiene el ELCA también, que incluye información de los individuos en el tiempo. Las pruebas PISA de la OCDE incluyen este tipo de información. También el ICFES con las pruebas Saber, ¿cierto? TIT y PRO también incluyen algunos paneles, ¿de acuerdo? Paneles que pueden ser más que todo características de micropaneles, porque son individuos a los que se mira durante pocos periodos de tiempo, ¿de acuerdo? Dado que, por ejemplo, los estudiantes de noveno y 11, pues ya cuando llegan a 11 se termina porque pasan a la universidad, y entonces ahí sí ya es difícil rastrearlos. Se pueden construir paneles a partir de cortes transversales. Esta es una idea que plantea Deaton en el 85, que fue el que planteó esa idea de que se pueden construir, ¿de acuerdo? Hay dos tipos de datos de panel que están basados en, digamos, la relación que existe entre el número de individuos y el tiempo. Ayer lo decíamos, si nosotros tenemos que el número de individuos es más pequeñito que el tiempo, o que el tiempo es mucho más grande que el número de individuos, entonces nos encontramos ante un macro panel, ¿de acuerdo? O también se le conoce como un panel de largo, ¿de acuerdo? Cuando yo tengo muchos individuos y poco tiempo, entonces eso se conoce como un panel de corto o un micro panel, ¿de acuerdo? Si las unidades son de corte transversal, son microunidades y los datos son micropanel. Entonces, si el fuerte mío son los individuos, pero la debilidad es que no tengo tanto tiempo, entonces ese es un micropanel, ¿de acuerdo? Si tengo más tiempo que individuos, entonces eso se llama un macropanel, ¿de acuerdo? En el caso del micropanel, dice el número de unidades de corte transversal es mucho mayor que el número de unidades de tiempo. Entonces n, que es el número de individuos, es mayor que el tiempo. Esa es la característica del micropanel, ¿de acuerdo? El macropanel es lo contrario. El tiempo es mucho más rico que la cantidad de individuos que tengo. Ese es el macropanel, ¿de acuerdo? Tengo a alguien que me está timbrando o me está escribiendo de forma casi que desesperada. Ah, no, defiéndase con... Bueno, entonces, las grandes encuestas de hogares o de empresas a lo largo del tiempo forman generalmente micropaneles. Es lo más común a lo que nos podamos enfrentar, ¿cierto? El micropanel también se llama micropanel transversal o micropanel en corto, ¿de acuerdo? Ya les había comentado. Por otro lado, si las unidades de corte transversal son unidades macro, el panel forma un macropanel, ¿de acuerdo? Pero la característica esencial del macropanel es que tenemos más tiempo que individuos, ¿de acuerdo? Entonces, en un panel macro, el número de unidades de corte transversal es mucho menor que el periodo de tiempo, ¿de acuerdo? El panel de macro también se denomina panel largo o panel de serie temporal. Como la dimensión temporal es grande, las propiedades de las series temporales dominarán el panel de macros. Una cosa importante es que si estoy haciendo un micropanel, en el micropanel me van a interesar, por ejemplo, más supuestos como la homocedasticidad, y si estoy en un macro panel, a mí más me va a preocupar la autocorrelación,
¿de acuerdo? Entonces, por favor, esto mentalícelo porque le va a servir para su versión del futuro, ¿de acuerdo? Si usted está trabajando con un micropanel, a usted le va a preocupar más la heterocedasticidad. Si está en un micropanel, la heterocedasticidad. ¿Por qué le va a preocupar más la heterocedasticidad? Porque como está con un micropanel, el elemento dominante en la dimensión es la cantidad de individuos que tiene y la heterogeneidad entre los individuos, que puede generar fuentes de explosión de varianza. Entonces, por eso usted en el micropanel le va a preocupar más la hetero, ¿de acuerdo? Pero si su fuerte está en el tiempo, entonces usted no tiene tantos individuos como tiempo. Usted sabe que cuando estamos analizando tiempos, la preocupación más relevante que usted va a tener es la autocorrelación, ¿de acuerdo? Ahora, y aquí es donde viene lo interesante. Si yo tengo un panel en donde los individuos son numerosos y el tiempo es numeroso, ¿cierto? Entonces yo no puedo decir, bueno, esto es un micropanel estrictamente o es un macropanel porque tengo abundancia o tengo escasez, pero proporcional en las dos dimensiones. Pues pueden haber problemas de heterocedasticidad y de autocorrelación que se pueden combinar, ¿de acuerdo? Y se pueden combinar entre los individuos, lo que se conoce como un efecto Between, ¿cierto? O se pueden combinar en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que significaría un efecto Within, ¿de acuerdo? Entonces, pueden haber problemas de autocorrelación espacial, ¿de acuerdo? Puede pasar, y también pueden darse problemas de heterocedasticidad en el tiempo. O sea, podría llegar a pasar eso. ¿Y estos problemas también pueden ser simultáneos? Sí, y se pueden combinar. O sea, ustedes no han visto econometría financiera, pero en econometría financiera hay unos modelos que se llaman modelos autorregresivos condicionados por heterocedasticidad. Luego son modelos hechos efectivamente para enfrentar el problema de la combinación de la autocorrelación con la hetero. Y eso puede pasar en los paneles. También puede pasar en los paneles. ¿Listo? Que creo que es algo que yo les quedé viendo, autocorrelación condicionada por hetero en econometría 2. Bueno, es posible que en algún momento retorne para mirar cómo está ese tema, ¿de acuerdo? Los datos de panel pueden estar balanceados o no balanceados. Tendremos un balanceo cuando no nos falta información, ya sea en el tiempo o para los individuos. Si no nos falta información, eso está balanceado. Y es a lo que idealmente debemos aspirar, ¿de acuerdo? Pero nos puede llegar a suceder que o nos falte un periodo de tiempo o nos falte la información de un individuo, en cuyo caso el panel se desbalancea. Y ahí tendríamos que revisar si se puede trabajar, ¿cierto?, con un panel desbalanceado. No es algo que no se pueda salvar, ¿cierto? Pero de todas maneras que un panel tenga datos perdidos sí puede afectar, ¿de acuerdo? Entonces hay que tener cuidado con eso. Si se observa cada unidad de corte transversal, todos y cada uno de los periodos de tiempo, los datos se denominan panel balanceado, es decir, tenemos información completa. En el panel no balanceado, la información de algunas unidades de corte transversal no está disponible para todo el periodo de tiempo. Aquí está asumiendo el profe, ¿cierto?, que puede ser que se haya muerto Pepito Pérez, ¿de acuerdo? Lo que puede pasar, pero también podría pasar que estamos en una pandemia y entonces justo en el momento de la pandemia que se iba a aplicar la encuesta en ese mes, no se puede aplicar y entonces falta todo el tiempo, que es lo que le pasó a la gran encuesta integrada de hogares. Entonces el panel se puede desbalancear y lo más común es esto, porque los individuos no estuvieron para dar la información o algo pasó con los individuos, pero también puede ser que pase que hay un breakpoint, hay una situación en el tiempo que hace que no se puedan recopilar los datos y se pierden para todos los individuos en un periodo de tiempo. Entonces ahí el problema es que se desbalancea en el tiempo, ¿de acuerdo? No es uno que otro individuo, sino es todo el tiempo el que se pierde. Entonces hay que tener cuidado con eso.
Este módulo trata pues sobre modelos de panel balanceados, que fue lo que miró el profe, y de micropaneles, ¿de acuerdo? Entonces hay tres cositas importantes, ¿no? La primera es la dimensión transversal. La segunda es la dimensión temporal y la última es la naturaleza de los individuos, ¿de acuerdo? Los datos de panel se pueden organizar teniendo en cuenta esas tres dimensiones. Entonces los individuos, ¿cierto? Que generalmente los ordenamos pues de 1 hasta n, que es el tamaño de muestra. El número de periodos, ¿cierto? Que pueden ser días, meses, años, lo que usted quiera, y que arranca en 1 y termina hasta donde tenga que terminar, t. Y el número de variables que van a constituir los vectores, que arranca, ¿cierto?, en 1 y termina en k. Entonces dice, necesitamos reorganizar estas tres dimensiones en una matriz de datos bidimensional para estimar un modelo econométrico mediante el uso del software. Entonces, básicamente en el panel lo que usted tiene por un lado es el tiempo, ¿cierto? Aquí tiene el tiempo. Por otro lado aquí tiene los individuos y aquí tiene la información de las variables, ¿de acuerdo? Entonces esa es la estructura del panel. Yo no sé si ustedes le pegaron la revisión. Rosales tiene una cosa que me parece chévere, una diapositiva que me parece bonita. Permítanme a ver si la rescato. Rosales. Este es en el capítulo 8. Este es el programa. Esta es. Qué perfecto. Ni siquiera me demoro buscándola. Entonces el tipo dice, mire, aquí está la visión del panel. Entonces fíjese que, por ejemplo, aquí tiene la dimensión del tiempo. Tiene individuos cuya información está desde el 88 hasta el 2005. Entonces ahí tiene usted la time series. ¿De acuerdo? Esa es la dimensión temporal. La dimensión de los individuos es que fíjese que aquí tiene usted, si se da cuenta, Barranquilla, aquí tiene Bucaramanga y aquí tiene Bogotá. Entonces esa es la dimensión de los individuos, ¿cierto? Y resulta que aquí usted tiene sus variables y, x1, x2, x3. Esa es la dimensión de las variables, ¿de acuerdo? Entonces esa grafiquita es súper sencilla y permite comprender de manera muy clara la diferencia entre una time series, entre una cross section y la ventaja enorme de la información que ofrece un panel, ¿de acuerdo? Ahora, para que usted tenga bien armado su panel, obviamente siempre tiene que tener los datos de, por ejemplo, estos individuos de Barranquilla, de Bucaramanga, de Bogotá, ¿de acuerdo? Entonces, cuando usted lo hace con individuos como tal, con personas, es más complicado, pero si usted, por ejemplo, lo extrapola a regiones o países, pues usted sabe que es más fácil armar el panel, ¿de acuerdo? Entonces eso le puede dar una ventaja. Que yo sepa, hasta ahora no se ha hecho una tesis, no miento, se está haciendo una tesis de paneles en este momento sobre crecimiento económico en Colombia. Pero solamente es ese ejercicio, no he visto que se haga más, la verdad. Y está bien que lo hagan los chicos. Bueno, entonces, pues ya con esa gráfica yo creo que esto de aquí ya es como más redundante. Entonces, obviamente hay tres dimensiones allí, ¿cierto? Que ya las vimos visualmente. Entonces vamos a hacer un ejercicio en Stata. Vamos a realizar un ejercicio en Stata para revisar algunas cosas de cómo funcionan los paneles en Stata. Yo voy a comenzar con Stata y para ustedes de pronto va a ser un poco medio tormentosa esta parte porque comienzo en Stata pero probablemente vaya a terminar en R, ¿de acuerdo? En Python no, porque Python no tiene todas las herramientas necesarias, o al menos yo no las manejo para
paneles, pero sí para time series. Entonces con ustedes voy a manejar Python para time series, pero no paneles, ¿de acuerdo? Entonces, permítanme, yo reviso acá estos materiales que tengo. Este que dice intro panel debe servir. Entonces les voy a compartir dos cosas. Les voy a compartir un do file re chiquitico. Entonces, econometría 3. Este do file que se llama intro panel. Y les voy a pasar esta base de datos que se llama crime 2. ¿De acuerdo? Y voy a abrir Stata, voy a comenzar por Stata. ¿De acuerdo? Yo les voy a pasar este libro. Yo tengo una historia dolorosa con este libro porque resulta que lo compré. Ni bien lo había comprado, a los 3 días salió gratis en PDF. Es un libro bastante costoso. Entonces lo voy a empaquetar con otros libros que tengo de econometría que me pasaron en estos meses, y los voy a organizar y los voy a pasar en la carpeta de siempre para que los tenga, porque pueden serle de utilidad en algún momento. ¿Listo? Entonces cuando me pase a ERE, casi que voy a coger este mismo material y voy a tomar, casi que a calcar línea de código para que se mire paso a paso cómo es que arman los paneles introductorios, y ahí más o menos termina esta parte. ¿Listo? Para eso pues más o menos voy a dar unas 2 semanas a lo mucho. Entonces voy a abrir Stata. Vamos a abrir Stata. Me voy a ir a archivo, le voy a decir abrir, y voy a abrir intro panel. Voy a abrir intro panel. ¿De acuerdo? Voy a abrir intro panel. Y creo que por ahora solamente voy a necesitar intro panel. ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy a ampliar un poco el zoom para que se mire mejor. Entonces, por ahora no va a ser para nosotros una preocupación que el panel esté balanceado o desbalanceado, porque ahorita lo que me interesa más bien es ver un poco el tema de programación en Stata. ¿Listo? Entonces, este es un archivo, es una base de datos que se llama NLS-work, y yo la voy a invocar con este comando que es webUse. Entonces, ¿qué es lo que hace webUse? webUse me busca en la base de datos de Stata, ¿cierto? Esta base de datos, y la carga, ¿de acuerdo? La carga. Entonces le digo, búsqueme esa base de datos. Entonces voy a correr esta línea de código, la 3, el webUse. Le voy a colocar Stata aquí atrás para que ustedes lo puedan ver, digamos, en simultáneo. Permítanme. Aquí tengo el do y atrás tengo el Stata. ¿De acuerdo? La respuesta. Entonces le voy a decir que corra, y él lo que hace es, ¿cierto?, cargar esa base de datos con este comando webUse. Entonces ahí me dice que la fuente, bueno, básicamente de esa información es un estudio que se hizo en National Longitudinal Survey of Young Women. Esto es básicamente información de mujeres jóvenes entre los 14 y 24 años en Norteamérica en el año de 1968. Eso es lo que cargó, ¿de acuerdo? Entonces vamos a revisar qué data fue la que nos cargó, ¿de acuerdo? Es curioso porque la solicitud de cómo es que se hace para acceder a bases de datos reales no me la hicieron ustedes, sino el otro curso al que todavía no he podido llegar a esos temas. Pero la verdad es que trabajar con datos reales es muy sencillo. Simplemente uno se averigua cómo se llama la base de datos y ya la carga, y casi siempre hay ejercicios hechos con bases de datos reales. Entonces aquí tenemos ya la información
¿cierto? Por ejemplo, ahí me dice, lo importante para nosotros en un panel, en un panel, es que tengamos estas dos características esenciales. El IDECOD, ¿cierto? Generalmente se llama así y nosotros nos vamos a acostumbrar a llamarlo así. Es el código por individuo. Ese nos va a dar cuenta de los individuos, ¿de acuerdo? Y lo vamos a interiorizar así. Ese es el ID que nos permite identificar cada individuo. Entonces, eso nos va a dar la relación de corte transversal. Pero en un panel tenemos que tener, ¿cierto?, la información del tiempo. Y aquí es muy fácil identificarla porque ahí me dice year. Entonces ya digo, con ese ya tengo la información del tiempo. Y me está dando otra información que ya son variables, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me da birth year, que es el año de nacimiento de estas chicas, la edad, age, race, que es la raza. Aquí me dice MSP, que me dice one if married, me está diciendo, bueno, sí, es una dicotómica, básicamente, y toma valores de 1 si la chica está casada, ¿cierto? Está casada. Curiosa expresión, siempre me llamó la atención. Bueno, ahí aparecen un poco de variables, ¿listo? Para no hacerla larga. Entonces, por ejemplo, aquí aparece NEFMAR, dice si nunca se ha casado, ¿cierto? Grade, entonces me dice si tiene grado completo en sus estudios, si tiene titulación, si tiene título en últimas, titulación completa. Si fue a un colegio, bueno, ahí da una información que seguramente se puede profundizar si se consulta pues en internet. Por ejemplo, ahí me dice dicotómica, me dice si la persona vive en el centro de la ciudad, ¿cierto? Si vive en el sur. Aquí hay un int code que dice, bueno, la industria en donde, o el sector, algo así sería más o menos la traducción para nosotros, el sector en donde está empleada la persona, ocupación, si tiene unión con una persona, bueno, semanas que ha estado desempleada el último año. Bueno, ahí hay una gran cantidad de variables. Y aquí la clásica, ¿no? Esta sí es clásica y creo que muchos que han visto econometría casi siempre me preguntaban a mí que por qué siempre que eran variables de ingresos o que siempre se colocaba el logaritmo. Y yo les decía para mirar la tasa de crecimiento de los ingresos. Mire que aquí esta base de datos ya lo hace, o sea, ya le entrega con la transformación logarítmica, ¿de acuerdo? Entonces, y creo que en el taller la serie que ustedes tenían de ingresos también venía ya de una vez transformada. Entonces, ya uno se mentaliza de entrada a que cuando uno va a hacer una investigación que tiene que ver con ingresos, obtener los datos puros de ingreso y a esa vaina, el primer cambio que se le va a hacer es trazarle el logaritmo natural para reducir problemas de varianza y tener de una vez una elasticidad por ese lado para la interpretación, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros no es que vayamos a hacer propiamente ahorita un modelo, sino que yo quiero mostrarles un poco es como el tratamiento previo que requiere la data de panel, ¿de acuerdo? Entonces, yo aquí puedo utilizar el comando describe y con describe, pues lo que hace el stata, ¿cierto? Es algo así como lo que hacía el R cuando le aplicábamos summary a la base de datos. Entonces él me dice, aquí tenemos este poco de variables, ¿cierto? Y allí tiene ya los labels que más o menos me orientan en qué consiste cada una de las variables. Por ejemplo, fíjense que en el caso de los salarios, que aquí tengo el logaritmo natural, me dice que son reales porque están deflactados, ¿cierto? Entonces son salarios reales, es decir, se les aplica aquí el deflactor por IPC, ¿de acuerdo? Que es básicamente el mismo deflactor que se utiliza para la contabilidad que permite que llevemos, por ejemplo, el producto nominal al producto real, ¿cierto? Eso, no sé si ustedes lo vieron en alguna materia de contabilidad, técnicas de medición económica, algo así. Bueno, entonces,
para paneles en Stata, siempre se van a utilizar los comandos XT, ¿de acuerdo? Entonces el primero es el XT set. Y yo aquí estoy diciéndole, pues, por ejemplo, cuando usted no sepa algo en Stata, usted le dice help y le coloca eso a algo que no entiende y él le va a dar una explicación. Entonces yo lo voy a correr para que ustedes lo miren. Y entonces aquí me aparece, dice XTSet, ¿cierto? Y me dice declare date to be panel data. Entonces me dice, este es un comando que se utiliza para tomar la información que usted tiene y declararla formalmente como un panel. Porque si usted no hace eso, él no va a saber, ¿cierto?, que es un panel. O sea, Stata no lo va a identificar como un panel. Stata lo va a identificar inmediatamente. Apenas usted cargue los datos, él lo va a identificar como corte transversal. Eso es lo que hace Stata, y en ese mismo sentido, lo mismo que hace R. Y le hago un spoiler, lo mismo que hace Python. Entonces usted tiene que declarar, decirle, mire, estos datos son un panel. Y para eso usted utiliza el comando xtset. Y aquí tiene usted incluso la entrada al manual, le da clic ahí, lo descarga y se pone a mirar la sintaxis y bueno, los ejemplos, ahí le va a pasar un poco de cosas. En parte, usted debe renunciar a la posibilidad de que un profesor le vaya a explicar todo de todo. En parte le toca a uno cacharrear y eso es lo que le da el elemento inobservable que usted lo hace especial. ¿De acuerdo? Entonces, yo aquí voy a aplicar ese comando y fíjese el detalle que hay que tener para declararlo como panel. Usted va a aplicar ese comando xtset y tiene que tener las dos dimensiones claves. La primera, y siempre por defecto Stata la va a pedir, es el individuo. En este caso se llama idcode, es para el individuo, y la segunda es la del tiempo. ¿De acuerdo? Puede ser que se llame de otra manera. Sea como se llame, primero va la que identifica al individuo y después la que se hace cargo de el tiempo. En ese orden. Primero el individuo, después el tiempo. También aplica para él. ¿De acuerdo? Ese orden también aplica para él. ¿Listo? Entonces, yo voy a ejecutarlo. Por favor, observen lo que pasa detrás del telón. Apenas yo lo ejecuto, ¿cierto? Aquí lo estoy ejecutando, entonces ya él me dice panel variable, ¿cierto? Y me dice es idcode, identifica la de los individuos y me dice, esa vaina no está balanceada. Dice, lo primero que me dice, fíjese, me dice, esa vaina no está balanceada, ya me advierte. Por ahora para nosotros no es una preocupación que esté balanceado o desbalanceado, pero en la medida que ustedes puedan hacerlo, trabajen siempre con paneles balanceados, que no les falte información, ¿de acuerdo? Ahorita les voy a mostrar una aproximación al desbalanceo para que lo más o menos lo interioricen. Luego, después de haberme identificado la variable transversal, ¿cierto? Ya como una variable panel, me dice, y hay otra variable de tiempo, dice, y la identifica. Y dice, esa variable es year, ¿cierto? Y dice, está para los años 1968 a 1988, pero con brechas, pero con huecos, pero con saltos. O sea, no está completa. Entonces aquí explico un poco. Nosotros hemos estado acostumbrados, y sobre todo ustedes creo que están muy acostumbrados conmigo, a que siempre que van a trabajar algo en el tiempo está ordenado y no falta nada. Entonces hay año 1, año 2, año 3, año 4, año 5, y así es como yo he trabajado con ustedes. Lo cierto es que uno podría armar un panel con información no continua en el tiempo. Entonces yo puedo analizar, por ejemplo, cosas que yo he estudiado de economía que generalmente otros economistas no han estudiado. Bueno, alguna vez, en el 2014, yo tuve la posibilidad de viajar a México, pues fue la primera vez que viajé a México, y cuando llegué a México,
alguien me invitó a una clase de economía. Me dijo, ¿usted le gusta la economía? Y hay un profe que va a dictar una clase de economía que es una clase que a usted le va a gustar. Yo dije, bueno, vamos a ver. En esa época estaba yo medio, y debo decirlo así, medio aburrido, medio decepcionado de la economía y de la vida. Bueno, casi siempre ando así, pero en ese momento estaba más. Y resulta que entré a una clase y el profesor dictó una clase de economía del deporte. Y en esa clase de economía del deporte hizo dos cosas que a mí me parecieron llamativas. Una primera, él tenía un modelo econométrico para predecir la cantidad de goles que se iban a hacer en los diferentes partidos que venían en una liga. En ese momento había un campeonato, había una liga y el tipo había tomado información de todas las anotaciones, entonces anotaciones por jugadores, y se había estructurado un panel de tal manera que él podía hacer predicciones de cuántos goles iba a anotar un determinado jugador. Entonces me pareció interesante porque yo nunca había visto que alguien hubiera metido esa vaina con econometría. Resulta que existe, se llama economía del deporte. Y lo otro es que él también utilizaba unos elementos que se llaman análisis de opciones reales, así se llama, para valorar el precio de los jugadores. Entonces, ¿cuánto vale Messi? ¿Cierto? ¿Cuánto vale en el mercado Cristiano Ronaldo, por ejemplo? Entonces, hacer ese tipo de valoraciones, ¿de acuerdo? Entonces, ayer, sin querer, yo tengo muy buen oído, escuché que alguien decía, y bueno, yo estudié economía, yo estaba en los carnavales y escuché un comentario sobre los taxistas, y entonces, porque tengo muy buen oído, y entonces estaba pensando en que realmente la economía es una cosa muy rica porque uno puede estudiar muchas cosas y pues sí son más o menos interesantes, y uno se pone a pensar y dice, claro, ¿cómo le asigno yo un valor a Messi? Bueno, eso implica una valoración económica, además también teniendo en cuenta su vida útil, que por cierto ya sabemos que es una vida útil pequeña, pero igual tiene un valor en el mercado, ¿no? Entonces, bueno, volviéndonos un poco a lo que nos interesa, es posible que usted pueda armar paneles de cosas que inicialmente usted pensaba que no se podía y se pueden hacer, digamos. Eso en parte depende mucho de su creatividad. Entonces, ya para efectos prácticos aquí, ¿cierto? Y el comentario que les iba a decir es, por ejemplo, yo le miro al profe que él tenía una información y las ligas, hay ciertas ligas que no son ligas que se repiten año a año, sino cada 2 años, o por ejemplo, como el Mundial, que es cada 4 años. Entonces las series no tienen necesariamente que ser continuas, sino que pueden ser discontinuas. Entonces el Mundial es cada 4 años, entonces yo no voy a tener un dato de qué pasó año por año, pueden tener saltos. Y eso, bueno, por la naturaleza del fenómeno que estoy analizando, pero también puede ser que, por ejemplo, por efectos de pandemia se interrumpió la secuencia, entonces hay un dato perdido por tiempo, pero se sigue la secuencia antes y después del evento, del breakpoint, ¿de acuerdo? Y ahora que digo breakpoint, bueno, sí, también pueden haber quiebres estructurales en paneles, también puede haber, sobre todo en los macro paneles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿y eso qué es lo que va a producir? Pues va a producir, efectivamente, que el panel no esté balanceado, ¿de acuerdo? Entonces, ¿se puede trabajar con paneles desbalanceados? La respuesta es sí, sí se puede trabajar, pero hay que utilizar ciertas técnicas y hay que ver hasta dónde el panel permite trabajarse así, ¿de acuerdo? Pero antes de entender que es un panel desbalanceado, pues primero tenemos que entender que es un panel balanceado, y probablemente conmigo solamente van a haber paneles balanceados y micropaneles, ¿de acuerdo? Y además de manera muy introductoria. Con Browse lo que hago es simplemente abrir mi base de datos y puedo analizar un poco la estructura del panel. Entonces fíjese lo siguiente, esta estructura del panel implica que todo esto que estoy marcando aquí es la información para la chica que fue denominada como número 1. Entonces lo que le pasa a la chica número 1. Y fíjese el seguimiento que le doy en la siguiente columna. Es la chica número 1, digamos que se llama Pepita, y es el comportamiento, son los datos de Pepita desde 1970 hasta el
87, ¿cierto? Entonces, fíjese, 1970, 71, 72. Fíjese que aquí del 73 ya no pasa al 74. Ya se da cuenta que aquí hay un desbalanceo, ¿de acuerdo? Falta, la secuencia se interrumpe y entonces se vuelve discontinua, ¿de acuerdo? Ahí puede haber un peligro, ¿de acuerdo? Pero, ¿se puede trabajar con estos datos? Sí, sí se puede trabajar, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese, del 75 ya no pasa al 76. Hay otra ruptura en la continuidad, ¿cierto? Y por ejemplo acá no tengo el 79, no tengo el 82, no tengo el 84, tampoco tengo el 86, ¿de acuerdo? Profe, Sí. si esa discontinuidad se presenta en todos los individuos, no hay ningún problema. Pues fíjate que eso, por ejemplo, le pasa a esta chica número 1. Fíjate que aquí tengo la chica número 2, ella no tiene información de 1970. ¿De acuerdo? Entonces fíjate que ella arranca en el 70, pero ella no arranca en el 70, arranca en el 71. Entonces tienes un panel desbalanceado. Ese es el problema. Entonces, pero ¿se puede trabajar? Pues hasta cierta medida se puede trabajar, ¿de acuerdo? Pero eso implica un cierto riesgo, sobre todo porque son datos perdidos. ¿Qué es lo que va a hacer el software? El software va a arrancar y va a decir, individuo 1, periodos de tiempo, que son posibles de comparación con el individuo 2, con el individuo 3, con el individuo 4. Y él entonces me va a arrojar toda la información con la que se cuenta, pero la información que sobra, porque falta para algunos otros individuos, la hace a un lado. Entonces eso implica una reducción de la muestra, ¿de acuerdo? Entonces puede ser peligroso en ese sentido. Bueno, ahí tenemos birth year, es el año en que nació la persona, pues no cambia, porque si la persona nació en 1951, pues va a mantenerse constante esa información. Recuerden que eso era algo que les mostraba yo ayer en las técnicas de desagregación temporal, ¿no? Se vuelve una constante, ¿de acuerdo? Pues el año en que nació la persona no va a cambiar porque pasa el tiempo. O sea, yo nací en un año, que no les voy a decir cuál, pero ese año ya no va a cambiar más, ¿cierto? Ahí aparece mire que age, que es la edad de la persona, sí va cambiando, ¿no? A medida que va avanzando el tiempo, pues va cambiando la edad. Ahí aparece, por ejemplo, fíjese que por ejemplo, a veces cuando uno hace análisis de estas características que son como de los individuos, aquí está por ejemplo la raza, uno si no las tiene en cuenta, eso se queda como un inobservable, ¿cierto? Entonces, a veces se puede utilizar esta serie y volverla dicotómica, por ejemplo, para ver si existe algún grado de segregación o discriminación por parte de los individuos frente a alguna situación, ¿de acuerdo? Entonces uno puede hacer análisis de discriminación laboral, por ejemplo, de algunos individuos por algunas características que tengan. Este es un buen ejemplo de un inobservable, si no lo tuviéramos en cuenta, que puede ser algo constante, a menos que sea Michael Jackson, ¿cierto? Una persona que nace con una raza, pues esa raza es un factor que lo diferencia de los demás, ¿cierto? Y se va a mantener en el tiempo. Entonces, hace un momento yo les decía que había un supuesto que era que decía que si habían unos factores para un individuo en un año, que esos seguían siendo válidos, esos factores para otro año. Este es un ejemplo de ese conjunto de factores que a veces se puede omitir. Entonces, una persona tiene una raza en un año, pues esa raza va a seguir siendo la misma, así pasen 5 o 10 años, ¿de acuerdo? Pero también, por ejemplo, bueno, esta es una característica física, pero por ejemplo, atributos como la inteligencia de una persona, a mi modo de ver, sí pueden cambiar en el tiempo. Entonces hay personas que pueden ser muy brillantes, pero que si esa inteligencia no se trabaja, entonces se pierden, ¿de acuerdo? O hay personas que son inteligentes y siguen trabajando esa inteligencia, pues se vuelven más brillantes en el tiempo. Entonces esos son otros omitidos, ¿cierto? Otras características inobservables, pero que pueden cambiar en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que suponemos cuando analizamos efectos fijos o aleatorios? Queremos ver qué tan fijos son esos elementos o qué tan cambiantes pueden llegar a ser. Y como son inobservables, entonces se vuelven parte de un error idiosincrático del que ya había hablado ayer y volveré sobre ese tema. ¿Listo? Bueno, entonces aquí le pueden hacer una
revisión a la base de datos y entender qué es una missing data y por qué es un panel desbalanceado. Es un panel desbalanceado porque no necesariamente tenemos todo tan organizado como estamos acostumbrados a verlo, ¿cierto? Sobre todo en mis clases, que yo casi siempre les muestro, llamémoslo así, pues modelitos muy armaditos para lo que yo necesito, ¿de acuerdo? Ahora bien, regresando un poco aquí a Stata, aquí tenemos que si vamos a hacer estadística descriptiva, ya no se utiliza la estadística descriptiva convencional, ¿de acuerdo? Sino que tiene que hacerse una estadística descriptiva para el panel. Entonces yo les decía hace un ratico, ustedes miran en Stata, XT, ¿cierto? XT, y eso significa que eso que le van a hacer ya es para un panel. Entonces yo aquí, el describe, yo, por ejemplo, si lo ejecuto el describe solo, ¿cierto? Permítanme yo aquí, yo ya lo había ejecutado, el describe solo, lo voy a volver a ejecutar, ¿cierto? De hecho eso lo hice antes de la declaración del panel. Entonces fíjense que me bota la información solamente de las variables que hacen parte de la base de datos. Pero si yo quisiera hacer un análisis, ¿cierto? Digamos, de cómo está el panel, entonces tendría que hacerlo con XT describe. Y entonces veamos un poco a ver qué fue lo que hizo el Stata cuando yo le di ese comando. Lo primero que me dice es, mire, usted tiene una variable que es la variable de los individuos, el ID code. Y me dice, eso lo tiene para individuos, para un individuo 1, para un individuo 2, y en general lo tiene para un individuo 5159. Primera observación importante, si este panel estuviera organizado, estuviera completo, estuviera balanceado más bien, entonces aquí en N, que es el total de la muestra de individuos, debería aparecer 5159, pero me aparece 4711. Entonces por favor alguien me hace la resta. 5159, hay que restarle 4711. ¿Cuántos individuos me hacen falta? ¿Tienen celulares o calculadoras? 448. Pues hay 448 individuos que no aparecen, y eso es un desbalanceo frente a los individuos. Pero por observación yo ya me di cuenta que también el desbalanceo es por tiempos, porque no todos los individuos tenían la información en los mismos años. Entonces ahí también pierdo información, ¿de acuerdo? Entonces me dice aquí, los años están desde el 68 hasta el 88. Entonces del 68 al 88, ¿cuántos años hay? 21. ¿Perdón? 20. No sé qué se cuenta el 68. 21. Y fíjese que el tiempo parece 15. Entonces tengo también discontinuidades temporales, ¿de acuerdo? Entonces, como no coinciden estos datos finales con el total de lo que tengo tanto por individuos como por tiempos, entonces es por lo que yo llego a la conclusión de que el panel está desbalanceado, ¿de acuerdo? En la medida de lo posible hay que evitarlo, pero que se puede trabajar, se puede trabajar. Bueno, me dice que el delta year, que es el delta year es como quienes vieron econometría 2 saben que yo creé en algún momento una cosa que llamé first difference, que es una primera diferencia y que generalmente se hace con un operador delta. Entonces el delta es una diferencia para un vector. Entonces en este caso me está calculando el delta year y me dice, eso está variando por unidad. Entonces lo que pasa es que usted tiene información de 1971, entonces después de 1971 lo que debería pasar es que aparezca 1972. Después 1973, eso es lo que debería pasar, ¿de acuerdo? También me aparece un span year y me dice hay 21 periodos, ¿cierto? Y aquí tengo básicamente como la alineación de los dos vectores,
el vector transversal con el temporal y me dice que estos son los que han ubicado para cada observación. Si yo no tuviera esta información aquí, o sea, si esto no existiera, básicamente yo no podría haber declarado la serie como un panel, ¿de acuerdo? Entonces él me está diciendo, usted tiene unos datos para los individuos, tiene unos datos para el tiempo y tiene información única para cada individuo y cada tiempo. A ver, voy a explicar un poco porque quiero que se entienda esta parte. No pueden aparecer datos duplicados. No pueden aparecer datos duplicados. O sea, no puede aparecer que una chica, que Pepita, tenga información de 1968 en un punto y que aparezca la misma Pepita para el año 1968. No pueden aparecer datos duplicados. Tiene que haber por individuo todo el tiempo que se necesita en el panel y no puede aparecer que hay otro individuo con otros datos. Porque entonces Stata y ERE y cualquier software diría, pero entonces, ¿quién es Pepita en realidad? Si aparece con datos duplicados, ¿de acuerdo? Entonces, por eso él me dice, individuo y año han sido identificados con un único dato para cada observación. No pueden haber valores duplicados. Si llegaran a haber valores duplicados, el Stata me dice, hay un problema con esa base de datos, no puedo hacer nada. Entonces, usted tendría que irse nuevamente a revisar su Excel y revisar cómo fue que hizo la tabulación. ¿De acuerdo? Entonces no puede aparecer el profesor Julio dos veces para información diferente en otros periodos de tiempo. O no podría aparecer duplicado. ¿De acuerdo? Aquí me aparece una distribución para este panel, que es básicamente una especie de información de cómo se encuentra el panel con datos perdidos. Aquí me dice, bueno, básicamente en el tiempo se arranca con 1, el máximo dato es 15 y en esta información que yo tengo aquí abajo, básicamente, fíjense que en esta primera parte, esta es una distribución en el tiempo, ¿cierto? Es una distribución en el tiempo. Entonces por eso llego yo con un mínimo de 1 y llego a un máximo de 15, que es el que tengo acá. Y fíjese que la información que tengo acá abajo se está haciendo para los 4.711 individuos, que es el total de esa población. Y aquí la tengo en su frecuencia, aquí la tengo como un porcentaje. Aquí tengo lo que se llama frecuencia acumulada. Y fíjese que aquí me da como una especie de mapeo de datos perdidos. Entonces, cuando aparecen los códigos 1, dice aquí hay información, y cuando aparecen los puntos es por aquí falta información. Entonces, ahí me da claramente la ilustración gráfica de un panel desbalanceado. O sea, un panel balanceado tendría todo eso repleto de unos completico, el cuadrito. Pero al aparecerme los puntos me dice, esa vaina tiene desbalanceos y hay pruebas para determinar si está fuertemente desbalanceado. O sea, si estadísticamente eso está fuertemente desbalanceado o está débilmente desbalanceado. ¿De acuerdo? Hay pruebas para determinar eso. Bueno, entonces, eso es como lo primero que habría que tener en cuenta cuando se va a trabajar en software. Y aquí lo he hecho primero con Stata. En su momento lo haré con él. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que está la información del National Longitudinal Survey. Y bueno, eso es lo que estudiamos. Los comandos webuse, describe, el xtseed, el xtdescribe y el browse. ¿Listo? Entonces, espérenme un segundo.
Bueno, entonces, lo primero más básico, elemental, sería estudiar un panel lineal estático, ¿de acuerdo? Entonces es importante que nosotros sepamos qué es un panel estático. Los paneles estáticos básicamente son los micropaneles, ¿de acuerdo? Entonces son estáticos porque nuestro análisis se fundamenta más en el cross-section que en la time series, ¿de acuerdo? Ahora, si mi análisis fuera un macro panel, entonces en consecuencia yo tendría que ya no es un panel estático, sino un panel dinámico, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque su información más nutrida está en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, lo primero que se hace cuando se estudia panel, lo primero que se hace, la primera noción elemental del panel, es el panel lineal estático, ¿de acuerdo? Ese es el punto de partida, desde allí se arranca paneles, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué significa que nosotros vayamos a trabajar con un panel estático? Pues que como el elemento más importante está dado por la cross-section, nosotros no vamos a tener retardos intertemporales, ¿de acuerdo? Es decir, no vamos a enfocarnos en retardos intertemporales. Entonces, el modelo genérico que podríamos utilizar sería este. Este es el modelo genérico. ¿Qué diferencia tiene del modelo que hemos trabajado toda la vida? Pues que tiene el subíndice IT. I del individuo y T del tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, parece una diferencia sutil, pero pues una diferencia ya del manejo de la data. ¿De acuerdo? Cosas importantes, bueno, la variable endógena pues tiene un componente I sub T, las variables exógenas tienen ese componente I sub T, ¿cierto? Y el término de error también tiene ese componente I sub T, lo que significa que el error puede tener implicaciones del tiempo y también puede tener implicaciones de los individuos. ¿Esto qué significa? Pues que aquí se pueden combinar problemitas como la autocorrelación, que tiene que ver con el tiempo originalmente, y la heterocedasticidad, que tendría que ver con lo transversal, ¿de acuerdo? Entonces se pueden combinar esas dos cosas. Ahora, si este es un micropanel, pues mi preocupación más grande, como ya lo habíamos planteado, va a estar más por el lado del hetero, ¿cierto? Y si yo lo que tengo acá es un macropanel, entonces ya mi preocupación sería más por el lado de la autocorrelación, ¿de acuerdo? Entonces, introductoriamente se sigue manteniendo la linealidad de los parámetros por comodidad, ¿cierto? Y pues la noticia introductoria es que MCO sirve. En este escenario MCO sirve. Pero el problema es que MCO pues es una técnica introductoria, ¿de acuerdo? Entonces MCO sirve. Entonces, vamos a hacer un panel re chiquitico. Vamos a hacer un panel re fácil en Stata. Vamos a hacer el panel para 2 años. Un panel de 2 años simplemente. Entonces aquí consideremos el análisis de la clase más simple de datos panel, o sea, un corte transversal de individuos, escuelas, empresas, ciudades o cualquier otra cosa para la cual se tenga que el vector temporal es solamente año 1, año 2, o momento 1, momento 2, ¿de acuerdo? O semestre 1, semestre 2. Segundo punto, no es necesario que estos años, ahí se dice que son años, sean adyacentes, pero debemos tener un punto de partida, o sea, t igual a 1 y el otro puede ser otro año posterior, ¿de acuerdo? Es decir, no necesariamente tiene que ser continuo, sino que puede haber discontinuidad, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tomar, yo les pasé la base de datos de Crime2, se la pasé por el WAT, ¿cierto? Dice que contiene información de las tasas de delitos y de desempleos para 46 ciudades en Norteamérica
para los años 1982 y 1987. Entonces, claro, 1982 se volvería T1 y 1987 se volvería T2. ¿De acuerdo? Entonces, dice, ¿qué pasa si solamente se utiliza el corte transversal de 1987 y se efectúa una regresión simple de la tasa de delitos sobre el desempleo? Entonces él dice, vamos a hacer este modelo. El profe plantea esto, dice, vamos a hacer este modelo. Entonces, esta es la tasa de delitos, tasa de crímenes en función del desempleo, ¿de acuerdo? Y fíjese que aquí aparece a la característica de individuo le llama M, ¿cierto? Y a la característica de tiempo pues le llama T. Y aquí pues es de unemployment, entonces desempleo. Entonces él dice, vamos a hacer este modelo, ahorita lo hacemos en Stata para que ustedes lo revisen, y ahí le da estos datos, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos el valor de el intercepto, aquí el valor de la pendiente, y esto que tenemos entre paréntesis, ahorita me hacen acuerdo de revisarlo, puede ser una de dos, o la T de student, o puede ser la desviación estándar del parámetro. Ahorita lo revisamos, ¿listo? Entonces dice aquí, si se interpreta la ecuación estimada de forma causal, esta implica que un aumento en la tasa de desempleo disminuye la tasa de delitos y ciertamente no es lo que se esperaba. Entonces, ¿por qué? Porque él le da un signo negativo. Entonces, ¿qué es lo que obtiene él? Dice, a medida que aumenta el desempleo, dice, se reducen los crímenes. Entonces, ¿eso tiene sentido económicamente hablando? No tiene sentido. La intuición nos dice a nosotros que si el desempleo crece, pues que la falta de fuentes de empleo puede generar que las personas en su desesperación puedan cometer crímenes, actos ilícitos, y eso puede hacer que se aumente la tasa de delitos. O sea, una persona que hace un robo, una persona que comete un crimen, un poco en el sentido de lo que planteaba Rousseau, no es porque quiera hacerlo de chévere, ¿de acuerdo? Porque se ve obligado a una situación de supervivencia, básicamente. Entonces, pues el signo no tendría mucho sentido, porque entonces uno diría, listo, para que baje la tasa de delincuencia, entonces aumentemos el desempleo. No tiene lógica una política de ese sentido. Entonces, dice, es probable, ¿cierto? Cuando pasa ese tipo de cosas, la primera cosa que pasa por nuestra mente es ese signo no corresponde. Y no corresponde porque probablemente esta ecuación no está completa. Y si no está completa, es posible que tengamos sesgo de variable omitida. ¿De acuerdo? Entonces la primera cosa es eso, el sesgo de variable omitida. Entonces, para ver esos datos y cómo se hace el tratamiento en Stata, entonces para ver si nos da los mismos resultados del profe, van a cargar ustedes la base de datos de Crime, pero primero lo que les sugiero es que hagan un borrado. Entonces yo voy a aplicar un clear all, con eso borro todo lo que hice, ¿cierto? En Stata, entonces lo corro, bueno, con clear all y de una vez con set more. Entonces con estas dos borro todo eso, y yo tengo, bueno, ustedes pueden abrir manualmente Crime, simplemente se van a Stata, le dicen archivo, abrir, y abren la base de datos. Yo ya la tengo identificada en la ubicación, entonces le doy el comando use. Entonces él lo que dice, use el disco local C, users, ahí aparece Julio, escritorio, y la base de datos se llama crime2dta, entonces ábrela, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a aplicarle esa línea de código, esa solamente va a funcionar a mí, obviamente, ¿cierto? Y allí voy a revisar que tenga cargada mi información. Entonces fíjese que, por ejemplo, todo esto ya lo borró, ya eso lo anterior pues ya no juega, y ahora tengo una nueva base de datos, que es la que tengo acá.
Y aquí tengo unas variables, ¿cierto? Entonces tengo, por ejemplo, POP, que es population, crimes, que es el total de crímenes, ¿cierto? Un indicador del total de crímenes. UNEM, que es unemployment rate, officers. Fíjense, tan interesante este estudio, ¿no?, de economía del crimen. Número de oficiales o de policías que estaban ahí, digamos, en una determinada situación de ciudad o de tiempo. P5, que es el ingreso per cápita. WETS, pues 1 si es la ciudad, esto es oeste, ¿no? NOREDS, entonces 1 si está en el noreste, SUD 1 si está en el sur. Pero fíjese que ahí ya le vamos metiendo el componente espacial al asunto, porque uno puede decir, y alguna vez creo que lo dije en clases, cuando se habla un poco de los planes de ordenamiento territorial, y uno de los principales problemas que debe tener como gobernante es el tema de la seguridad, ¿no? Entonces, ¿dónde es más eficiente económicamente la decisión de colocar un CAI? Y dónde se genera, en el sentido de Ehrlich, un efecto disuasorio del crimen. Entonces, yo estoy pensando en efectos disuasorios del crimen, y no solamente me refiero a colocar penas como la pena de muerte, sino que yo sepa en dónde voy a colocar un CAI. Pues si coloco un CAI en sitios en donde hay alta potencial peligrosidad, pues genera un efecto disuasivo. Entonces, yo no creo que ustedes lo sepan, pero antes de que, no sé si ustedes conozcan que por el Colegio Ciudad de Pasto, ahí hay un mercado que se llama el mercado del Potrerillo. En ese mercado, antes de que colocaran el CAI, pues habían muchas denuncias de que habían muchos robos, incluso a campesinos, bueno, personas de común, porque es una zona complicada, es una zona difícil. Y por eso precisamente se colocó ahí un CAI. Yo dudo mucho que se haya hecho un análisis de econometría espacial para colocar ahí el CAI. Pero técnicamente, si hablamos de planes de ordenamiento territorial, y yo quiero saber dónde van a estar las escuelas, dónde van a estar los centros de comercio, dónde van a estar los bancos, dónde van a estar la zona residencial, entonces hay que meterle a eso una vaina que se llama economía urbana. Y hay que meterle a eso economía espacial y econometría espacial, obviamente, para saber cómo organizo la ciudad. Esa idea no es de un economista. Quien planteó eso fue Platón, ¿cierto? Eso, la forma en que se organizan las ciudades para que se vuelvan eficientes, ¿de acuerdo? Ya ese es otro tipo de economía, no nos vamos a poder hablar de eso, pero técnicamente un economista es un tipo que también es importante para hacer ese tipo de políticas de ordenamiento territorial, ¿de acuerdo? Bueno, aquí aparecen, bueno, un poco de variables. A nosotros nos interesa esta que se llama CRM-RT, que son crimes per 100 people, ¿cierto? Son crímenes por cada 1000 habitantes, cada 1000 personas, ¿cierto? Bueno, entonces vamos a hacer básicamente el proceso econométrico que nos interesa, porque si me echo tanta carreta no avanzo en lo que me interesa. Entonces lo primero que hago es un describe para conocer los datos. Le doy run aquí y bueno, esto hay que organizarlo, profe. Entonces voy a volver a correr el describe y aquí pues tengo todo el conjunto de variables, ¿no? Ahí tengo un poco de variables. Las que vamos a utilizar pues son las que nos plantea el profe: desempleo y crimen, ¿de acuerdo? De hecho creo que ya he contado en varias ocasiones que yo terminé estudiando economía porque a mí me preocupaba ese tema del tejido social y el tema del desempleo. Entonces aquí en el script vamos a hacer, no, fíjense que no le estoy metiendo los comandos del data panel, o sea, no estoy haciendo una declaración del panel, ¿de acuerdo? Vamos a ver si sale. Dice aquí rec mínimos cuadrados, ¿cierto? Este es el rec de mínimos cuadrados. Voy a colocar aquí crímenes, voy a colocar aquí desempleo y voy a aplicar un filtrado
específicamente para que me dé la información de lo que pasaba en 1987. ¿Qué significa entonces? ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Pues no voy a hacer un panel. Aquí lo que voy a hacer es un corte transversal para el 87. ¿De acuerdo? Entonces fíjense que cuando yo tengo panel, yo puedo, aprovechando la estructura del panel, sacar cosas del panel. Entonces lo primero que empiezo a hacer es sacar un transversal del 87. Lo voy a correr, ¿cierto? Y me parece que eso fue lo que hizo el profe en la diapositiva que él tiene acá. Entonces él le da, el intercepto le da en 128 y la pendiente en 416. Vamos a ver. Sí, correcto, eso fue lo que hizo el profe. Y lo que yo les decía, que no pierdan detalle, eran los paréntesis que él colocaba. Entonces yo les decía, estos paréntesis pueden ser dos cosas, la desviación o el T. Son 2076 y 342, ¿cierto? Entonces veamos. Las tengo acá, son las desviaciones, ¿cierto? Son las desviaciones, ¿de acuerdo? Son las desviaciones. Aquí están los T. Entonces, ahí estoy aplicando una serie de cortes transversales, eso no tiene misterio, ¿de acuerdo? O sea, preliminarmente tendríamos el problema que encontró el profe, que es que el signo le da negativo y no es estadísticamente significativo, ¿de acuerdo? Entonces eso nos llevaría, bueno, a pensar en una primera posibilidad, y es que tengamos sesgo de variable omitida, ¿de acuerdo? Sesgo de variable omitida, que es casi que es el principal dolor que tenemos los econometristas cuando hacemos cualquier ejercicio. Lo estamos haciendo bien, estamos metiendo las variables que son, no se nos quedó algo por fuera, y si eso que se nos quedó por fuera es importante, entonces tener signo que no corresponde a la teoría y que no sea estadísticamente significativa, o revisar nuevamente lo que estamos haciendo, o pensar si nos equivocamos al aplicar un sesgo de variable omitida, ¿de acuerdo? Eso es lo que tiene el profe hasta el momento. Una solución, dice el profe, ¿cierto? Una solución es tratar de controlar más factores: la distribución de la edad, la distribución del género, los niveles de educación, los esfuerzos para hacer cumplir la ley. Una opción para usar datos de panel es clasificar los factores no observables que influyen en la variable dependiente en dos tipos. Atención, dice, en dos tipos: aquellos que son constantes y aquellos que varían con el tiempo. Entonces vuelvo, ¿cierto?, al tema de los inobservables. Yo no he visto en este momento, por ejemplo, un inobservable es la raza de los individuos. La raza de los individuos, para mí, en este momento es un inobservable. Yo no lo estoy teniendo en cuenta, ¿de acuerdo? Pero ese inobservable tiene por naturaleza una característica: es constante en el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, si yo soy indígena, nací indígena, entonces este año seguiré siendo indígena y de aquí a 10 años seguiré siendo indígena, ¿de acuerdo? Esa es mi raza. Entonces, esos son constantes, pero hay otros que pueden cambiar en el tiempo. Vuelvo sobre el intangible más importante de todos los activos que pueda tener uno: la inteligencia, ¿de acuerdo? Entonces, la inteligencia es una cosa que puede cambiar en el tiempo, sí. ¿Usted puede ser más listo hoy de lo que fue hace 5 años? Probablemente sí. ¿Seguirá siendo eso cierto de aquí a 30 años? No lo sé. Yo no sé si de aquí a 20 años a mí me da Alzheimer, por ejemplo, ¿cierto? Pero pues mi propósito es dejar una masa crítica de personas, porque nadie es imprescindible. Entonces, fíjese que aquí, al pensar en estos inobservables, estoy pensando en la calidad que pueda tener este modelo, ¿de acuerdo? Porque la naturaleza de los crímenes no solamente se explica por el desempleo. Sí, el desempleo es una variable importante, nadie lo puede negar, pero pueden haber inobservables que no estamos teniendo en cuenta. Entonces aquí, fíjese que el profe plantea lo siguiente: dice, es el crimen en función del desempleo, pero coloca una dicotómica. Y entonces, ¿qué es esa dicotómica? Dice, esa dicotómica es una variable binaria
que es igual a 0 cuando t es igual a 1, ¿cierto? Y a 1 cuando t es igual a 2. Entonces, no cambia en m, ¿cierto? No cambia en m, razón por la cual no tiene ese subíndice m, ¿cierto? Entonces, el tiempo cambia en el tiempo, no cambia pues, para los individuos. Entonces, él coloca una dicotómica, ¿de acuerdo? Él coloca una dicotómica y esa dicotómica la está haciendo con respecto al tiempo. Es decir, él está volviendo dicotómico el tiempo. Ahora, al volver dicotómico el tiempo, ¿cierto? Él está diciendo, si el periodo es el primer año, ¿cierto? Se vuelve 0. Entonces filtra todo el primer año y solamente estaría teniendo t igual a 2, que es cuando deja 1. Entonces está filtrando la base de datos, ¿de acuerdo? Solamente para tomar un año, o sea que vuelve al corte transversal. Y aquí hay un supuesto, ¿cierto? Entonces habría un supuesto, él va a ver si hay unas diferencias significativas del tiempo, si el tiempo es estadísticamente significativo. Y entonces él llega a este resultado, ¿cierto? Él llega a este resultado. Entonces, tiene este valor aquí, que es el del intercepto, tiene este valor que tiene aquí, que es el de efecto del desempleo, y tiene el efecto del tiempo, y adivinen qué, ese efecto del tiempo se vuelve el efecto de los inobservables, con la dicotómica. Pero, haciendo ese arreglo que hace él, se encuentra ahora un cambio de signo, que le da sentido, ahora sí por fin al parámetro, que ahora es positivo y que se interpretaría como que si hay un aumento en los desempleados, entonces va a haber un aumento en el crimen. Entonces, lo que está encontrando el profe es que el tratamiento del tiempo como dicotómica, teniendo en cuenta que pueden haber cambios, ¿cierto?, inobservables en el tiempo. Fíjese que aquí no le estoy incluyendo más variables control, no le estoy metiendo más exógenas, estoy simplemente volviendo dicotómico el tiempo para ver si hay efectos no observables en el tiempo. Corrige ese problema, corrige el signo que no cuadra en esta regresión y permite que esto tenga un signo coherente. Entonces dice, sin embargo, si seguimos sin controlar los efectos inobservables, o sea, no los controlamos. ¿Por qué? Porque lo único que he hecho es estimar el tiempo, el papel del tiempo, y si yo quisiera incluir efectos inobservables, pues tendría que utilizar una técnica para incluir esos controles. Para ello es necesario un nuevo término de nuestro modelo. Entonces, fíjense que aquí tienen el modelo con beta sub 0, aquí tiene la dicotómica para el tiempo, tiene desempleo y ojo con esta CI. Esta CI, ¿cierto? Fíjense que por este lado, cuando el profe incluye la dicotómica del tiempo, él quiere ver variaciones del tiempo. Eso es lo que le interesa a él ver, si hay variaciones del tiempo. Cuando incluye esta CI, quiere ver si hay variaciones de los individuos en sus inobservables, más el término de error idiosincrático. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a ir a Stata para tratar de entender qué hizo el profe. ¿Listo? Entonces, en Stata, el profe incorporó una variable dicotómica para el tiempo. Para eso nosotros podríamos decirle a Stata yarn D2, D2, y decirle si es el año 1, entonces vuelva al 0, y si es el año 2, vuelva al 1 y volver la dicotómica. ¿De acuerdo? Ese podría ser el camino. Pero Stata permite que si yo utilizo este código y punto, I dot, ¿cierto? Y la variable la vuelve dicotómica. Y como solamente hay 2 años, entonces él ya la vuelve dicotómica. Y la vuelve dicotómica en lo que a mí me interesa. Yo puedo particularizarlo también. ¿De acuerdo?
Si tengo más categorías, por ejemplo, aquí solamente tengo dos categorías, o es el año 1 o el año 2. El mismo comando i.dat y la variable que yo quiero, que puede ser incluso nominal, no necesito volverla dicotómica en términos de ceros y unos, binaria. Él va a tomar las categorías y va a ver el efecto de las categorías sobre el fenómeno que yo quiero revisar. Eso lo voy a hacer con más detalle de aquí a unas 2 clases cuando revisemos la investigación que estoy haciendo yo, en donde tengo las regiones. Entonces yo puedo decir el efecto de Nariño, ¿cierto? El efecto del crecimiento de Nariño, o más bien, el efecto de la región de Nariño sobre la desocupación total, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a correr esa línea de código. Tenga muy presente otra cosa. Bueno, aquí coloco la variable que me interesa, ¿cierto? Que es el desempleo. Tenga muy presente una cosa. Yo no le he dado todavía la instrucción de panel. Y estoy haciendo una cosa con MSO. Sé que es un panel, pero no le estoy dando todavía las propiedades de panel. ¿De acuerdo? Entonces le doy run. Y una cosa que nos interesa ver es si estamos teniendo los mismos resultados del profe. Debo decir que cuando el profe nos presentó esto, el profe nos mostró las diapositivas, ¿de acuerdo? O sea, él nos mostró las diapositivas. Todo el tratamiento de Stata ya es una cosa más de un servidor. Entonces, fíjese que aquí estoy creando, fíjese, la dicotómica que me interesa, ¿de acuerdo? Y el efecto de ese año, o sea, el efecto sobre... ¿Se me fue el tiempo ya? Me quedan 2 minutos. El efecto de ese año sobre el crimen fue de 7.94 unidades. O sea, en ese año, en promedio, el crimen aumentó 7.94 unidades. Esa es la interpretación como dicotómica, ¿cierto? En el caso del desempleo, por una unidad que se incrementara el desempleo, la criminalidad aumentó 0.42 unidades. Y aquí tengo el parámetro autónomo que me queda en 93.42. Son exactamente los mismos datos que le dio el profe. ¿De acuerdo? Luego, ese es el protocolo en Stata para poder ejecutar esta primera parte. ¿Listo? ¿Qué es lo que hice? Introduje una dicotómica para ver el cambio en el tiempo y eso permitió corregir el problema de signo que tenía en la relación unemployment y tasa de crimen. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Me siguen? Listo. Todavía no he metido como tal un panel o una técnica de panel, pero ya nos estamos introduciendo al manejo de paneles. ¿Listo? Por hoy la voy a dejar así porque se me venció el tiempo nuevamente. ¿Listo? Por favor.